Pensando como un poco en mis hobbies, realmente soy una persona que está siempre a 1000 por hora. Entonces son pocas las cosas que puedo decir, yo me dedico solo a esto, sino más bien me gusta experimentar de todo. Me gusta mucho el arte, pinto. Algunas de las cosas que están aquí son obras mías. Hago un poco de escultura, hago fotografía, hago cine comunitario, me gusta leer, cocinar. Originalmente era uno de mis hobbies, el cocinar, el hacer postres. El experimentar mucho con la cocina internacional. Cuando dejé de trabajar en lo que normalmente hacía, fue como ahora es mi alternativa de vida. O sea, mi medio de vida y por hoy es lo que en un momento fueron mis hobbies, que era, entre otras cosas, cocinar. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá esté en el campo, negrito, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y da deprisa, trabajando sí. Bueno, yo creo que en realidad mi referente de vida siempre va a ser mi familia, porque nosotros, mis hermanos y yo fuimos formados en un lugar que, como muchos hogares aquí en el Ecuador, como con muchas carencias, muchas dificultades económicas, pero súper lleno de amor y sobre todo de dignidad, de política, también de solidaridad. Entonces, desde que nosotros fuimos pequeños, fuimos creciendo en un lugar donde se hablaba, mis papás son de izquierda, fueron militantes del MIR y claro, cuando yo fui creciendo siempre se hablaba de política en casa. De hecho, una de las canciones que mi papá siempre nos cantaba como canción de cuna era el Ril del Angelito, era Duerme Negrito, que son de la Violeta Parra. Y que nosotros en ese momento obviamente no los entendíamos como una canción de música protesta, sino era como estos mimitos que nos hacía mi papá, que nos cantaba para dormir y cosas así. Y claro, igual fuimos creciendo siempre en un lugar lleno de gente, de compañeros y compañeras que nosotros en esa época los veíamos como familiares, como tíos, como primos a los hijos de ellos, porque crecíamos juntos desde una visión súper solidaria, nunca faltó como un plato de comida para nadie. Cuando en casa nuestra no había, siempre llegaba algún amigo, algún compañero trayendo un poco, un quintal de arroz, algo de verde, alguna cosa así. Y lo propio también hacían mis papás cuando había algún otro compañero o compañera que estaba en dificultad. Entonces, para nosotros eso ha sido como una experiencia de vida que ha formado todo lo que somos para mí y mis hermanos como personas adultas. En la época en que eso era terriblemente mal visto, tuvo que aguantar las miradas de los vecinos, los comentarios, los chismes, tuvo que aguantar golpes de policías. Recuerdo que cuando era pequeña mi mamá a veces como que nos levantábamos y ¿dónde está mi mamá? No, es que a la madrugada tuvo que salir porque llevaron presas a las trabajadoras sexuales y ella me acuerdo que siempre utilizaba botas de como tipo militar, de las negras de cuero, utilizaba una chompa grande verde y era como su ropa de campaña. Entonces, cuando pasaba algo, ella agarraba, se ponía su jean, botas, chompa y se iba a pelear con las autoridades para poder sacar de la cárcel a las trabajadoras sexuales que dentro de las mismas cárceles eran violadas por los policías, golpeadas, agredidas. Y eso, y luego mi papá también, que ha sido una persona como re luchadora toda su vida, militante de izquierda, una persona muy querida, siempre súper solidario. Eh, ha sido de las personas que impulsó todo el tema del trabajo, del reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres en la época en que trabajaba en el INEC, también el reconocimiento del trabajo rural.
un montón de cosas que no eran como posibles que en aquellas épocas, y que papá fue impulsando a fin de que haya una visibilidad de sectores vulnerables a nivel de la estadística del país. Y eso, y básicamente el construirnos, yo creo, más que nada que los reconocimientos como públicos, creo que es el pensar que son seres, o en este caso mi papá fue un ser humano maravilloso y que nos formó para ser, con todos los errores que podamos tener, seres solidarios, que creo que, y empáticos, que creo que son como los valores más importantes que puede tener una persona. Yo estudié en lo que soy la Facultad de Humanidades, y que en esa época formaba parte de la Facultad de Jurisprudencia, pero lo que es la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central. Hacen esta reforma y uno de los grandes problemas era primero el cambio de malla, que generaba una serie de contenidos que eran como mucho más vinculados a un mercado laboral de la investigación y todo, pero cortaba mucho esta tradición de escuela crítica que había sido la Escuela de Sociología de la Central. Con esta reforma había un cambio de horarios que hacía que haya clases durante prácticamente todo el día. Y eso hacía que muchas de las personas, de hecho la mayoría de estudiantes, tuvieran que retirarse de la carrera porque tenían la necesidad sí o sí de trabajar. Entonces les ponían ante esta decisión de o estudiar o trabajar y sostenerse. Y obviamente para alguien que necesita subsistir, pues no es mucho lo que hay que elegir, ¿no? Prácticamente era orillarles a salirse. Entonces comenzaron a haber una serie de reuniones de la Asociación de Estudiantes de Sociología, en donde planteaban como, bueno, tenemos que negociar con el director de escuela, que en esa época era Pablo Celi, quien hace poco fue contralor y que hoy está procesado. Y tratábamos de negociar, como de plantear propuestas, un pliego de peticiones, de negociar toda esta reforma, y pues siempre hubo una posición absolutamente cerrada de que él no va a hablar con estudiantes, ni mucho menos. Frente a esto, un grupo de guambras locos de primer semestre, además todos, y que ya estábamos como hartos de esta situación y veíamos que no había como una salida real, nos juntamos a la salida de una de estas asambleas y dijimos, bueno, tomémonos la escuela. Comenzó como un chiste, no recuerdo bien quién lo dijo, pero al final de cuentas los 5 o 6 estuvimos de acuerdo. Y fue así, o sea, en una noche planificamos, al día siguiente a las 4 o 5 de la mañana, me parece, nos reunimos en la Escuela de Sociología, en esa época con Omar, que hoy por hoy es mi compañero y que está preso en la cárcel del Inca, con Ernesto Flores, que también fue procesado dentro de mi propio caso, y bueno, 3 compañeros más. Me acuerdo que bajamos todas las bancas, pusimos en el graderío de forma que no había forma de pasar nada, envolvimos con alambre de púas, pusimos unos parlantes, en unas sábanas viejas pintamos unas banderas, y pues nada, comenzamos esta toma de la Escuela de Sociología. Pero al final fue una toma que duró más o menos 4 días, en donde poco a poco se fueron ya juntando todos los estudiantes, y que permitió que hagamos esta negociación, que se mantengan los horarios, que fue la única opción que tuvo el director de escuela en esa época, Pablo Celi, para negociar. O sea, no le dimos otra chance, y fue una ganancia para los estudiantes. Entonces, a partir de eso comenzamos a realizar una serie de actividades en barrios, en comunidades. Todos muchachitos, yo tenía 17 años, Omar tenía 22, que era el mayor de todos, Ernesto tenía 18, y bueno, otros compañeros de 16 años estaban todavía en el colegio, 15 años. Comenzamos a hacer como colonias vacacionales con jóvenes, con niños, a dar charlas, talleres, y yo creo que ese fue el inicio del movimiento guevarista y el inicio de nuestra militancia política. Bueno, o sea, realmente esto tiene un proceso como medio larguito, no es a partir de nuestra detención, sino a partir de el paro de octubre del 2019. Nosotros en esa época, como muchas organizaciones sociales, participamos del paro y participamos en diferentes acciones. Yo personalmente estuve en una brigada que lo que hacíamos es buscar a niños y niñas perdidas, que en las arremetidas estas súper violentas, represivas de la policía y de los militares, y que las personas que llegaban de comunidades habían llegado con familias, con hijos, con guaguas. Muchos guaguas se perdían cuando la gente corría desesperada, se perdían los guaguas. Entonces yo estuve en una brigada que nos dedicábamos fundamentalmente eso, a
a encontrar a guaguas, a cuidarles, a tratar de ubicar a sus familias y cosas. A partir de eso hubo una serie de declaraciones por parte de la ministra María Paula Romo, del presidente mismo en esa época, atacando a una serie de organizaciones de izquierda, responsabilizando a un grupo de organizaciones del paro, deslegitimando totalmente la acción popular, deslegitimando totalmente lo que era una reacción de un pueblo que se encontraba indignado, sino tratando de hacer parecer que se trataba de grupos delictivos, de grupos desestabilizadores que estaban utilizando, porque además es una forma de tratar como idiota a la gente, de suponer que miles y miles de personas se dejaban utilizar para hacer estas maniobras supuestamente para desestabilizar al poder, y comenzó a acusar a algunas organizaciones, entre ellas al movimiento guevarista. Incluso en el caso de la misma Contraloría General del Estado, que fue incendiada y que todos sabemos en unas condiciones bastante particulares, que hasta ahora por alguna extraña razón no se han esclarecido, quisieron responsabilizar, entre otras cosas, al movimiento guevarista. Nosotros en esa época ya lo denunciamos y dijimos, bueno, demuestren, ¿no?, de los 28 detenidos que hay por este caso de la Contraloría, si hay un solo miembro del movimiento guevarista, y en efecto no había. Entonces, esto fue como creciendo durante octubre, noviembre, diciembre, hasta el mes de enero, en que Carrillo, que por cierto ahora acaba de ganar como asambleísta, es nombrado como director general de la policía. Y claro, él es una persona formada por Escuela de las Américas, desde una visión totalmente fascista, de derecha, represiva, violenta, y él veía a ciertas organizaciones como elementos de desestabilización, como una construcción de un discurso de enemigo interno, y lo que hace es comenzar a atacar a nosotros como movimiento guevarista y a una organización que es el movimiento Mariátegui. Entonces sí, había una serie de discursos, entre ellos una declaración pública que ahora ya no se puede encontrar en los medios, seguramente fue borrado en algún momento, en donde él nos nombraba directamente al movimiento guevarista Tierra y Libertad y decía que los guevaristas tenemos que ser exterminados. Esa fue su declaración textual. Y comenzó una persecución que nosotros lo veíamos en esa época más bien como hostigamiento, y que duró durante el año 2020, 2021, y que constituía fundamentalmente en la presencia de policías en todas las actividades que hacíamos. Actividades además públicas, que eran publicadas en nuestras redes sociales, en donde invitábamos la participación de la gente de barrios y comunidades. Y nos sucedía que cada vez que viajábamos, por ejemplo, nos detenían los vehículos. En un camino vecinal súper alejado, de pronto habían, entre comillas, controles policiales que no tenían ninguna explicación, y como nos hacían bajar, nos requisaban. La mayoría de veces no había policías mujeres, por tanto a las mujeres nos requisaban también hombres, con toda la violencia que eso implica. Uno de los compañeros, ya molesto en alguna de estas paradas, le reclama a los policías y les dice, ya, pues ¿qué tanto buscan? ¿Por qué nos cogen en todos lados? Ya déjennos en paz. Y el policía frontalmente le responde y le dice, ustedes dejen de hacer lo que es, y nosotros los dejamos tranquilos, ya dejen esas cosas. Entonces, de alguna forma estaba reconociendo que era una acción dirigida hacia nosotros, esto que hacían. Fueron pasando los meses hasta que el 19 de mayo del 2022, prácticamente un año después de la rueda de prensa que hicimos, nosotros nos despertamos a las 5:40 de la mañana con los golpes de las puertas, que estaban reventando las puertas para ingresar a un allanamiento en donde nos detuvieron. La Fiscalía informó este jueves 19 de mayo de 2022 que ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Imbabura, Pichincha y El Oro para desarticular a una organización que supuestamente se dedicaba a la delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos guerrilleros. Luego mi papá mismo abrió la puerta y claro, para cuando abrió la puerta no hubo ninguna explicación a mis padres, nada, solo entraron a preguntar por mi nombre. Y yo recuerdo que para esto salí en pijama, que era una bata pequeñita, salí y me los encontré ya en el pasillo, era todo oscuro, linternas, fusiles en mi cabeza, gente gritándome, armada, todo horrible. Yo pedí como qué es lo que estaba pasando, que me muestren una orden, ya que al trabajar en temas de derechos humanos conozco un poco cómo funcionan estos procedimientos. Entonces me mostraron una orden que no me dejaron ver ni durante 3 minutos, es mucho decir una orden de 3 hojas, ¿no? Entonces nunca pude identificar realmente qué pasaba, y lo único que me quedó en la cabeza fue como esta palabra, trata de personas, que era el delito por el que nos estaban acusando.
y los nombres de como 12 de mis compañeros de la organización. Luego me llevaron a mi habitación, me exigieron que me cambiaba de ropa porque me iba detenida. Esto implicó que me exigieron desnudarme frente a alrededor de 10-12 efectivos de policía, la mayoría hombres. No me dieron el derecho a cambiarme en privacidad, a pesar de que habían dos policías mujeres que podían haber estado en mi habitación mientras me cambiaba. Me hicieron, yo estaba en esa época menstruando y tuve que ir al baño a cambiarme de toalla sanitaria con toda la intimidad que eso implica, con la puerta abierta, con ellos mirándome de frente mientras yo me cambiaba, a pesar de que les pedía que me den un poco de privacidad, porque no es que en mi baño hay una ventana o algún lugar por donde me pueda escapar. Y bueno, una serie de violaciones de derechos humanos que ocurrió durante más o menos 6 horas que duró el allanamiento. Y al final también igual a mí hubo policías que me dijeron literalmente que ellos conocían que realmente no habíamos hecho nada, pero que si yo quería salir, que piense en mi hijo y que le incrimine a mi esposo. Digo que se está criminalizando el activismo, porque entre las fotos que muestra la Fiscalía están fotos de personas brindando un taller, están fotos en una charla. Esas son varias de las pruebas. Se ven a los compañeros y compañeras de mi hermana brindando una charla, parado de enfrente de gente. Porque en realidad nosotros no manejamos armas de fuego. Y de hecho, aprovechando que hablas de Ernesto, yo digo, las únicas armas que encontrarán de seguro en nuestras casas son estos. Libros, por cierto, de Ernesto también escribe. Yo todas las veces me repetí que yo no pensaba incriminar a una persona que era inocente, y creo que esa es la razón por la que estoy aquí ahora con una condena de 5 años y medio en este arresto domiciliario, ya 1 año y 3 meses ya cumplido. El sueño de poder dejar un mundo en donde nuestros guaguas ya no tengan que luchar por nada, porque ya nosotros lo hemos conquistado, en donde nuestros guaguas no tengan que pensar desesperadamente en cómo, ya cuando sean adultos, en cómo van a sobrevivir mañana, en de dónde van a sacar el pan para comer, en cómo van a estudiar sus hijos, sino en donde haya un verdadero sistema de equidad, de igualdad social. Y yo creo que ese es el sueño de quienes formamos el Movimiento Guevarista, pero además de un montón de otras personas que en acciones pequeñas, a veces más grandes, más conocidas, a veces desde el anonimato, siguen trabajando por transformar este mundo.